Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me fascina y creo que a muchos de ustedes también les interesará. Hoy vamos a desgranar el concepto detrás de esas palabras tan potentes: mi felicidad es mi secreto mejor guardado. ¿Qué significa realmente esto? ¿Es posible y saludable mantener nuestra felicidad como algo íntimo y personal? Vamos a explorarlo a fondo, analizarlo desde diferentes ángulos y, lo más importante, descubrir qué podemos aprender de esta idea para aplicarla en nuestras propias vidas. Y antes de sumergirnos en este viaje, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que espero que disfruten. A veces pensamos que la felicidad es algo que debemos proclamar a los cuatro vientos, compartir cada pequeño logro, cada instante de alegría, como si fuera un trofeo que exhibir. Pero, ¿y si la verdadera fuente de nuestra felicidad residiera precisamente en lo contrario? En guardarla, en cultivarla en nuestro interior, lejos de las miradas escrutadoras y las comparaciones externas. La frase "mi felicidad es mi secreto mejor guardado" evoca una imagen de autosuficiencia, de encontrar la plenitud dentro de uno mismo, sin depender de la validación ajena o de las circunstancias externas. Es una declaración de independencia emocional, un recordatorio de que la llave a nuestro bienestar no está en manos de nadie más. Piensen en ello por un momento. ¿Cuántas veces hemos sentido la presión de aparentar que todo está bien, de sonreír cuando por dentro nos sentimos abrumados, solo para mantener las apariencias o para no preocupar a los demás? Esta frase nos invita a cuestionar esa necesidad de externalizar nuestra felicidad y nos anima a nutrirla desde la raíz, en la calma de nuestro propio ser. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo convertimos nuestra felicidad en un secreto bien custodiado? El primer paso, y quizás el más crucial, es el autoconocimiento. Debemos entender qué es lo que realmente nos hace felices, cuáles son nuestras pasiones, nuestros valores, nuestras fuentes de alegría. Esto no es algo que se logre de la noche a la mañana. Requiere introspección, tiempo para estar a solas con nuestros pensamientos, para reflexionar sobre nuestras experiencias, tanto las buenas como las no tan buenas. Es un proceso de descubrimiento interno. A menudo confundimos la felicidad con la euforia momentánea, con la gratificación instantánea, pero la verdadera felicidad, la duradera, es algo mucho más profundo. Es esa sensación de paz interior, de satisfacción con quien somos y con el camino que estamos recorriendo, incluso cuando hay desafíos. Cuando realmente nos conocemos, sabemos que nos nutre y que nos agota, y eso nos da el poder de tomar decisiones conscientes que protejan y cultiven nuestra alegría. Una vez que identificamos qué nos hace felices, el siguiente paso es aprender a proteger esa fuente. Esto no significa ser egoístas o distantes. Significa establecer límites saludables. Significa aprender a decir no a aquello que nos roba energía o nos desvía de lo que realmente importa. Significa rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren, pero también saber cuándo necesitamos nuestro espacio, nuestro tiempo a solas para recargar energías y reconectar con nosotros mismos. A veces la presión social nos empuja a compartir cada detalle de nuestra vida, pero no todo necesita ser público. Hay aspectos de nuestra felicidad que, al mantenerlos privados, se vuelven más puros, más auténticos, menos susceptibles a la influencia negativa de opiniones externas o de la envidia. Imaginen un jardín secreto. Si lo mantenemos cerrado, solo para nosotros, podemos cuidarlo con esmero, sin que nadie pise las flores o arranque las hojas. Esa es la metáfora que me viene a la mente. Es importante también diferenciar entre compartir momentos de alegría y hacer de nuestra felicidad una actuación. Todos celebramos los éxitos, compartimos fotos de momentos especiales, y eso es maravilloso. La conexión humana y la celebración conjunta son aspectos importantes de la vida. Pero la frase "mi felicidad es mi secreto mejor guardado" apunta a algo más sutil. Se refiere a la fuente interna de esa felicidad, a esa chispa que se enciende dentro de nosotros y que, aunque pueda manifestarse externamente, nace y se nutre en la intimidad de nuestro ser. No se trata de esconder nuestra alegría, sino de no hacerla depender de la aprobación o de la visibilidad. Cuando nuestra felicidad es un secreto bien guardado, no necesitamos que otros nos digan que somos felices. Lo sabemos. Lo sentimos. Esa certeza interna es increíblemente liberadora.
Pensemos en algunos ejemplos prácticos. Alguien puede dedicarse a un hobby que ama, como pintar o escribir, y encontrar una profunda felicidad en ese proceso creativo. No necesita publicar cada cuadro o cada poema si no quiere. La alegría reside en la creación misma. Otro ejemplo podría ser una persona que encuentra paz y satisfacción en meditar diariamente, en cultivar su vida interior. No tiene que documentar cada sesión de meditación en redes sociales. La serenidad que obtiene es un tesoro personal. O quizás alguien que ha superado un gran desafío personal y ha encontrado una fuerza y una resiliencia que antes no conocía. Esa fortaleza, esa paz recién descubierta, puede ser algo que comparta con personas muy cercanas, pero la base de esa felicidad, la certeza de su propia capacidad, es algo que ha cultivado en sí misma, un secreto bien guardado que le da poder. Además, mantener nuestra felicidad como un secreto puede protegernos de las comparaciones destructivas. En la era de las redes sociales, es muy fácil caer en la trampa de comparar nuestra vida con las versiones idealizadas de la vida de los demás. Si todo el mundo comparte sus momentos de aparente felicidad, es fácil sentirse inadecuado si no estamos experimentando lo mismo. Pero si entendemos que nuestra felicidad es algo personal, algo que nutrimos en privado, esa presión se reduce drásticamente. Dejamos de buscar la validación externa y empezamos a encontrarla dentro de nosotros. Esa es una libertad tremenda. Ahora bien, ¿implica esto que debamos aislarnos o convertirnos en ermitaños? Para nada. Como mencioné antes, la conexión humana es vital. Lo que esta frase nos enseña es a ser selectivos con quien compartimos los detalles de nuestra felicidad y, sobre todo, a no externalizar la necesidad de sentirnos felices. Se trata de construir una base sólida de bienestar interior que luego pueda ser compartida, pero que no dependa de esa compartición para existir. Es como tener un pozo de agua fresca dentro de tu casa. Puedes compartirlo con tus invitados, pero sabes que si no viene nadie, siempre tendrás agua. La felicidad, cuando es un secreto bien guardado, es ese pozo interno. El proceso de convertir nuestra felicidad en un secreto mejor guardado también nos enseña sobre la gratitud. Cuando apreciamos las pequeñas cosas que nos brindan alegría, y las atesoramos en nuestro interior, desarrollamos un sentido de gratitud más profundo. No necesitamos mostrarle al mundo cuánto estamos agradecidos por todo, la gratitud reside en nuestra propia apreciación silenciosa de los dones de la vida. Y esa gratitud, a su vez, alimenta aún más nuestra felicidad. Es un ciclo virtuoso que se autorrefuerza. Por otro lado, es fundamental recordar que esta perspectiva no significa reprimir emociones negativas. La vida está llena de altibajos, y es natural sentir tristeza, frustración o decepción. La clave está en cómo gestionamos esas emociones. Si nuestra felicidad es un secreto bien guardado, significa que tenemos las herramientas internas para procesar esas emociones de manera saludable, sin sentir la necesidad de proyectarlas o de victimizarnos. Significa que podemos buscar apoyo cuando lo necesitamos, pero que nuestra fortaleza fundamental proviene de dentro. En resumen, el mensaje de Mi felicidad es mi secreto mejor guardado, es una invitación a la introspección, a la autoconciencia y a la construcción de un mundo interior rico y pleno. Es un llamado a la independencia emocional, a encontrar la fuente de nuestra alegría en nosotros mismos, y a protegerla de las influencias externas y de las comparaciones. No se trata de esconder nuestra alegría, sino de nutrirla desde la raíz, de cultivarla en la intimidad de nuestro ser, para que pueda florecer de manera auténtica y duradera. Es un recordatorio de que la verdadera felicidad no es algo que se exhibe, sino algo que se vive, algo que se siente en lo más profundo de nuestro corazón. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero de verdad que esta reflexión les haya resultado interesante y sobre todo, útil. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta idea. ¿Creen que es posible y saludable mantener la felicidad como un secreto? ¿Han aplicado alguna vez esta filosofía en sus vidas? Por favor, no duden en compartir sus experiencias y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus mensajes y aprender de sus perspectivas. Si les ha gustado este vídeo, por favor, déjenle un buen me gusta para que sepamos que estamos en el camino correcto y para que más personas puedan descubrir este contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que creen que podrían beneficiarse de esta reflexión. Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles vídeos que esperamos que les inspiren y les aporten valor.
Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces cuídense mucho y cultiven su propia felicidad. Adiós.